chupan la sangre de las venas de sus víctimas, hacen hechizos diabólicos y se transforman bajo la luna llena en bestias letales. Los vampiros, las brujas y los hombres lobo son sin duda algunas de las criaturas más siniestras e imponentes que el mundo de lo sobrenatural puede ofrecer. Hoy en día solo encontramos criaturas aterradoras en obras de ficción, como novelas, películas o videojuegos, pero las cosas son bastante diferentes si retrocedemos la rueda del tiempo un par de siglos. De hecho, muchas personas de épocas anteriores estaban convencidas de que las figuras horribles vivían entre ellos. Innumerables hallazgos arqueológicos, la mayoría simplemente inquietantes desde el punto de vista actual, muestran cuán profundamente este miedo fundamental estaba anclado en la mente de nuestros antepasados. Hoy veremos descubrimientos espeluznantes que nos muestran cómo la gente solía tratar a los supuestos vampiros, brujas o hombres lobo. Pero antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el final para aprender cómo protegerte de un hombre lobo. Vampiros. El miedo a los vampiros no terminaba con la muerte del supuesto monstruo. De hecho, la población supersticiosa no temía nada más que un vampiro que se levantaba de su tumba y regresaba al mundo de los vivos. Para evitar que las supuestas bestias abandonaran el reino de los muertos, la gente aterrorizada realizó rituales funerarios extremadamente drásticos. Los restos de una víctima de la peste del siglo XVI muestran con detalle cómo se produjeron tan inquietantes entierros. A la mujer, cuyos huesos se encontraron una vez en la isla veneciana de Lazareto Novo, se le metió un enorme ladrillo en la boca después de su muerte. En aquella época, la creencia popular era que el alma sale del cuerpo de un difunto por la boca. Entonces, si lo sellas con un objeto, el espíritu está condenado a permanecer en la carne para siempre. Este extraño ritual se basa en la suposición fatal de que las enfermedades no son causadas por virus o bacterias, sino por criaturas demoníacas. La peste se extendió por Italia en 1575 y costó la vida de 50.000 personas solo en Venecia. Esto correspondía aproximadamente a un tercio de la población de esta ciudad en ese entonces. La historia centenaria del miedo a los vampiros se aclara cuando consideramos el caso de un niño que murió hace más de 1500 años. Los investigadores encontraron una tumba en miniatura en medio de un antiguo complejo de villas romanas. Ahí se albergaba el esqueleto de un niño de 10 años. También en este caso, los sepultureros decidieron poner una pesada piedra entre los dientes del joven. Una vez más, fue una ola mortal de una enfermedad que alimentó los miedos supersticiosos de la gente común del momento. Hoy sabemos que fue una epidemia de malaria que mató a muchos de los residentes. Para evitar que el niño saliera de su tumba y propagara la plaga, también se eligió un cuestionable entierro de vampiros. Pero la historia del niño no fue un caso aislado. De hecho, ahora se han descubierto en Italia docenas de estas antiguas tumbas de niños vampiros. Algunos de los enterrados de esta manera todavía estaban en su infancia. Y esto es verdaderamente inquietante. El esqueleto de una niña de 3 años fue descubierto cerca de Roma, cuyos miembros habían sido cargados con enormes bloques de piedra. El ritual de culto que la gente común practicaba en ese momento para evitar la resurrección de los vampiros y por lo tanto la propagación de enfermedades mortales, naturalmente no ayudó a frenar el proceso de infección de ninguna manera. De hecho, fue la forma cada vez más urbana del Imperio Romano lo que allanó el camino para las devastadoras oleadas de enfermedades. En lugares donde las personas vivían juntas, los patógenos se propagaban en muy poco tiempo a través de alimentos contaminados o fuentes de agua compartidas. Brujas. Quien fuera sospechosa de ser bruja no tenía razón de sonreír a partir de ese momento. Vagos rumores entre la población a menudo eran suficientes para llevar a los presuntos magos ante un tribunal despiadado, pero no les esperaba un juicio justo, más bien tortura brutal. Para poner fin al tormento infernal, muchos de los acusados, sobre todo mujeres ancianas y solitarias, hicieron confesiones falsas. El triste destino de las supuestas brujas condujo a una ejecución inhumana en la hoguera. Según algunas prácticas antiguas,
una bruja ejecutada no podía ser enterrada como un difunto normal. Por ejemplo, en el norte de Italia, se descubrieron los restos mortales de una niña de 13 años que había sido sepultada boca abajo en lugar de boca arriba. Debido a este tipo inusual de entierro, la conclusión es que a pesar de su corta edad, la joven era vista por sus congéneres como una bruja diabólica. Por un lado, el entierro boca arriba tenía la intención de evitar que el mago encontrara su camino de regreso al mundo de los vivos. Además, era una forma cínica de burla, por lo que el castigo de la supuesta adoradora del diablo se prolongó hasta después de su muerte. Sin embargo, los empresarios funerarios fueron comparativamente misericordiosos con esta niña, quien, según las estimaciones actuales, murió en la antigüedad tardía o en la alta edad media. Otras brujas han sido clavadas, estacadas o incluso desmembradas por completo en el fondo de su ataúd después de la muerte y vueltas a armar de manera inquietante. Algunos magos negros incluso fueron enterrados vivos. Afortunadamente, la niña del norte de Italia se salvó de un final tan horrible mediante la tortura o la ejecución. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de una causa de muerte violenta durante sus investigaciones. Si bien la persecución despiadada de las brujas en el pasado nos deja sacudiendo la cabeza, algunos residentes incluso se jactaron de haber entregado un número particularmente alto de magas a su fin. Matthew Hawkins fue uno de los cazadores de brujas más notorios que jamás haya caminado por la Tierra. De hecho, el hombre del siglo XVII escribió una serie de libros pseudocientíficos que luego serían la base de la guía para los hombres del Gran Jurado, una especie de manual de caza de brujas. Para condenar a las supuestas brujas, Hawkins buscó en los cuerpos de las acusadas las llamadas marcas del diablo. Si una mujer llevaba un dibujo correspondiente en su cuerpo, desde la perspectiva actual, no debería haber sido más que una marca de nacimiento, pero su destino estaba prácticamente sellado. En los casos en los que los adoradores del diablo no confesaban voluntariamente, el autoproclamado cazador de brujas recurría a medidas más drásticas. Particularmente crudo fue el método en que los acusados fueron atados a una silla y sumergidos bajo el agua. Si la víctima volvía a subir a la superficie del agua, se le consideraba oficialmente una bruja. Si no, era considerada una persona común. Por lo que sabemos, todos los que fueron torturados de esta manera quedaron en el fondo del agua. Ninguno volvió a la superficie. Ahora, se cree que Matthew Hawkins, junto con sus secuaces, fue responsable de la ejecución de 300 supuestas brujas entre los años 1644 y 1646. El inhumano cazador de brujas, quien cobraba fuertes sumas por sus servicios, murió de tuberculosis en 1647. Son historias como esta las que te ponen en perspectiva el estado del mundo en ese entonces. Las cacerías de brujas tenían lugar en todo el mundo, con cientos de personas perdiendo la vida a pesar de no haber hecho nada malo. Hasta donde sabemos, todas las cacerías de brujas se basaron en la superstición, pero personas como Matthew Hawkins realmente te hacen preguntarte, ¿estos llamados cazadores de brujas realmente terminaron con la vida de las personas porque sintieron que tenían una epidemia de brujas encima o lo hicieron por dinero? Ten en cuenta que no todos en este periodo creían en las brujas. Muchos creían que cazar a las llamadas brujas era ridículo. Por eso realmente te hace preguntarte si otras personas similares a Hawkins simplemente podían haber manipulado a sus compañeros y haberlos convencido de que tenían algún tipo de secreto para cazar o para identificar brujas. En realidad, estas personas podrían haber sentenciado a muerte a miles simplemente para ganar dinero con sus esfuerzos. Esto agrega otra capa inquietante a los famosos juicios de brujas. Hombres lobo. ¿Sabías que la primera historia conocida de hombres lobo tiene más de 4000 años? La famosa epopeya de Gilgamesh contiene un pasaje sobre una persona que se convierte en lobo. Las bestias peludas como las conocemos por las obras de ficción actuales aparecieron por primera vez en la antigua Grecia. El historiador Heródoto describió en detalle, en el año 425 AC, a una misteriosa tribu de hombres mágicos que se transformaban en seres parecidos a lobos durante algunos días del año. Pero desde el punto de vista puramente objetivo, el autor probablemente estaba cometiendo un grave error. En realidad es muy poco probable que alguna vez haya existido realmente una especie de hombres lobo. Sin embargo, sin presenciar estos eventos supuestamente reales de primera mano,
No podemos decir mucho con certeza. Los expertos coinciden que el grupo mencionado era tal vez una tribu que tenía raíces en la Rusia actual. Por lo tanto, es concebible que los hombres usaran pieles de lobo en los meses de invierno. Esto podría explicar por qué los hombres parecían lobos, especialmente si dejaban intactas las caras de los animales cuando creaban estas prendas. Sin embargo, los mitos y las leyendas sobre personas que se convierten en bestias sedientas de sangre en la luna llena se anclarían rápidamente en las historias de las más diversas culturas del mundo. Las historias de hombres lobo también se colaron repetidamente en los miedos cotidianos de la gente común. Lo que poca gente sabe es que como parte de la caza de brujas, numerosos hombres fueron acusados de ser hombres lobo y luego ejecutados. El juicio de hombres lobo más famoso de la historia es probablemente el caso del granjero Peter Stump. Fue llevado a juicio en 1589 porque fue acusado de tomar la forma de un lobo por la noche y quitar la vida a 16 niños. Hubo otras acusaciones aún más espantosas, pero completamente infundadas, y no pasó mucho tiempo antes de que Peter Stump fuera declarado culpable y brutalmente ejecutado. Luego de que su cuerpo fuera destrozado por el brutal método de la rueda, el condenado fue decapitado y luego los verdugos quemaron el cuerpo de Peter Stump. Para todos nosotros, la historia de los hombres lobos se clasificaría únicamente en el ámbito de los mitos y las leyendas de ficción, pero quienes creen en la existencia real de estos monstruos suelen referirse a las misteriosas imágenes que circulan en Internet. Hace años, un agricultor saltó a los titulares cuando publicó una foto de lo que creía era el cráneo de un hombre lobo. Dijo haberlo encontrado en Macedonia. Sin embargo, los expertos que vieron el supuesto hallazgo sensacional se refirieron a una explicación terrenal dada la forma inusual de la cabeza de la criatura. Según esto, se trataría simplemente del cráneo de un lobo convencional que había padecido lo que se conoce como síndrome de Paget. Hasta donde sabemos, los hombres lobo nunca existieron realmente. Ha habido cientos de personas a lo largo de los años que afirman haber presenciado hombres lobo de primera mano, pero nunca se ha presentado ninguna evidencia. Debido a esto, al igual que la infame caza de brujas, parece seguro asumir que los hombres lobo no existen, no existieron y con suerte nunca van a existir. Ahora que hemos arrojado un poco de luz sobre algunos de los casos más inquietantes de antaño, cuéntanos cuál de estos periodos te daría más miedo. ¿Tendrías más miedo a ser condenado por brujería o una condena por vampiro? Los casos de hombres condenados por ser hombres lobo fueron mucho menores que los casos de mujeres condenadas por ser brujas. Sin embargo, en verdad, una sola condena es demasiado. Los juicios de brujería todavía se debaten acaloradamente hoy en día, pues todavía no hemos podido determinar qué hizo que la gente de repente creyera en la idea de la brujería. Tenemos varias ideas sólidas, como el envenenamiento por ergot o simplemente la histeria colectiva, pero no lo sabemos con certeza. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse, ¿se han acabado realmente los juicios de brujas o podría haber un resurgimiento? El tiempo lo dirá, pero por ahora parece que estos extraños momentos de la historia han sido enterrados. ¿Qué piensas de todas estas historias espeluznantes y descubrimientos? Esperamos tus comentarios. Si pudimos brindarte información nueva con nuestra excursión al oscuro mundo de los vampiros, las brujas y los hombres lobo, danos un like. Además, mientras lo haces, no olvides suscribirte y hacer clic en la campana para mantenerte actualizado a partir de ahora. Gracias por vernos, que lo pases bien y hasta la próxima.